Pero cuando uno ve la situación del país con una visión de conjunto, no le queda a uno sino asustarse. Les voy a dar, les decía de un brochazo, 5 o 10 datos. Ninguno de ellos procede de Morena. Yo soy el presidente de Morena, pero no vengo a hablarles aquí como presidente de Morena, vengo a hablarles como analista político. Por supuesto que si me dieran oportunidad, después de presentar los problemas del país que propone Morena para resolverlos, pues yo me sentiría muy halagado. Pero salvo que a ustedes les interese, ese no es el tema. Miren, ¿cuál creen que sea el principal problema del país? A ver, ¿cuál? La corrupción. Delincuencia, corrupción. Échenle. El presidente, muy bien, joven. La delincuencia, jóvenes. Perdón, voy a corregir. La corrupción. Porque de ahí derivan el resto de los padecimientos de los mexicanos. Si hay corrupción, hay delincuencia, porque no hay Estado de Derecho, porque la corrupción incrementa la impunidad. Entonces, fíjense nada más el tamaño de la tragedia que estamos viviendo. Dice el Banco Mundial que la corrupción nos cuesta a los mexicanos 740,000 millones de pesos al año. Y aun cuando son universitarios y pueden meterle números, no aspiro a que ustedes entiendan la dimensión de la cifra, porque yo tampoco la entiendo, pero se las voy a poner en contexto. El presupuesto de Sonora son 56,000 millones de pesos al año. 56,000 millones de pesos al año. Si dividimos 740,000 entre 56,000, un año de corrupción en el país equivale a 12 años, a 14 años del presupuesto de Sonora. Grosso modo. Equivale, si Navojoa tiene un presupuesto de 500 millones, equivale un año de corrupción en el país a 1,500 años del presupuesto de Navojoa. 15 siglos, para que se den una idea. Y no falta quien diga, la corrupción es un asunto de esta bola de ratas del gobierno, de esta bola de esta sarta de políticos. Ni madres. Porque la corrupción nos quita lo que nos pertenece. Nos pertenecen espacios en las universidades. Nos pertenecen salarios decentes para el magisterio, aulas decentes, agua, drenaje, alcantarillado, alimentos, medicamentos en el IMSS, en el ISSSTE, derecho elemental a una vivienda. Pero todo eso no lo podemos tener por la corrupción. De ahí derivan el resto de los problemas. El que sigue inmediatamente después a la corrupción, pues es la impunidad. Es la impunidad. Fíjense ustedes, seguramente ya lo habrán visto por ahí, de cada 100 delitos que se cometen en el país, solo se denuncian 50. Me voy a echar una pastillita para que me sigan aguantando. Solo se denuncian 50, es decir, la mitad. Los otros 50 no se denuncian porque la gente no cree en la justicia, porque no quiere verse enredado con las instancias de impartición y procuración de justicia, porque en una de esas les pasa como a Luis Donaldo, que lo único que faltó que dijeran en la investigación es que se había autosuicidado. Pero el 50% que sí se denuncia, solamente de esos delitos solamente son castigados 2. Es decir, el 98% de los actos criminales en el país no es castigado.
Dicho en otras palabras, un criminal tiene posibilidades, el 98% de posibilidades de salir ileso de su acción criminal. Es un gran negocio. No hay negocio que te dé 98% de posibilidades de éxito. Consecuentemente, en un ambiente económico crítico como el que vivimos los mexicanos, ahorita nos vamos a meter un poquito, bueno, pues mucha gente, frente a la necesidad y por otro lado, el 98% de probabilidades de salir ileso, pues te metes a la criminalidad. Y una buena parte de los que migran a la criminalidad son los jóvenes. Nuestro país ocupa el lugar número 88 en Estado de Derecho de 113 países evaluados por el Banco Mundial. Ocupa el lugar número 108 en materia de aplicación, de impartición de justicia. 108 de 113 países evaluados. Nuestro país, voy a regresar al tema de la corrupción porque se me pasó, ocupa el lugar número 107 en el ranking de corrupción mundial. Mientras menos corrupto, más abajo; mientras más corrupto, más arriba. Para que se den una idea, un país honesto, entre comillas, como Estados Unidos, está en el lugar número 10. Nueva Zelanda, Noruega, Islandia, esos son los países que están en el primer lugar. Canadá está en el número 3, nosotros estamos en el lugar número 7. Pero fíjense, el año 2000, cuando sacamos al PRI a patadas de los pinos, ustedes ni nacían tal vez, estaban muy pequeños, lo sacamos a patadas, entre otras razones, pero fundamentalmente por corrupto. Pues en ese año, el corruptísimo PRI tenía a nuestro país en el lugar número 53 del ranking de corrupción mundial. 6 años después del honestísimo PAN en el poder, lo deja Vicente Fox en el lugar número 75. 6 años después de las manos limpias de Calderón, el PAN nos deja al país en el lugar número 100 del ranking de corrupción mundial. Y ustedes dirán, como es presidente de Morena, está exagerando la nota. Ni madres. Son datos del Banco Mundial, que es una institución muy cuestionable en muchos aspectos, pero en materia de investigación estadística es irrefutable. Es la mejor fuente que ustedes pueden encontrar para muchas de sus investigaciones. 7 meses después del gobierno de Peña Nieto, estábamos en el lugar número 108. Y muy probablemente, en lo que terminamos esta conferencia, nuestro país habrá perdido 1 o 2 lugares más. Así están las cosas. Vean el caso de Padres. ¡Qué tragedia! Fíjense nada más de qué manera está pervertido todo hoy en la política, que Padres se entrega, entre comillas, mediante un acuerdo con el PRI. El PRI pone a Javier Duarte sobre la mesa y el PAN pone a Padres. A los dos partidos les es imprescindible lavarse la cara en materia de corrupción. Cuando Padres va ante el juzgado a entregarse, el PAN inicia una campaña para presentarlo como prohombre, ejemplo de valor cívico. No tienen vergüenza, no tienen madre. Y luego el PRI, que trae huyendo a uno de sus gobernadores y que a los otros, que también deben ser perseguidos como Padres y como Javier Duarte, porque son tan pillos o más que estos dos, le está dando oportunidad. Nadie se sienta aludido si es priista o panista. Estoy haciendo simple y sencillamente un análisis de la realidad nacional. Bueno, pues como ese no es materia de mi charla, voy a regresar al tema. El tercer grado
gran problema es la pobreza derivada de la corrupción. En nuestro país, 62 millones de mexicanos viven abajo de la línea de pobreza, que en buen castellano, ya voy a terminar porque me interesan las preguntas y hay interés, que en buen castellano significa vivir en condiciones de miseria. 7,5 millones de jóvenes entre 18 y 24 años no estudian ni trabajan. Y si no estudian y no trabajan es porque no hay oportunidades en las universidades o porque no hay oportunidades en la economía del país. Pero esos 7,5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, comen, y para comer una buena parte delinquen. Por eso las cárceles están llenas de jóvenes. Hay 43 millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios de salud. Fíjense nada más. Tenemos un campo abandonado. Mientras tenemos un campo abandonado, agua, mano de obra abandonada en el campo, que una buena parte se va al crimen organizado, importamos 140 millones de toneladas de grano. ¿Por qué? ¿Por qué importamos grano si tenemos agua, tierra, mano de obra disponible? Y finalmente, la economía. ¿Qué les puedo decir de la economía que no lo reflejen 3 datos? El primero de ellos, una devaluación del 62% en los primeros 3 años del gobierno de Peña Nieto. Número 2, el 60% de los jóvenes que tienen empleo en el país están en la informalidad. El 60% de los jóvenes están en la informalidad. Y hay 12 millones de mexicanas, mexicanos en edad económicamente activa que no tienen empleo. Yo sé que las cifras, bueno, jóvenes, aquí la voy a dejar, porque hablar de la realidad del país es una tragedia. Pero hay solución. Hay solución. La solución está en cambiar al gobierno. Dentro de la corrupción, denme 2 minutos y ya termino, bajo protesta de decir verdad. Dentro de la corrupción, el primer problema del país es la corrupción. Y dentro de la corrupción, el primer problema es la corrupción presidencial. No es el burócrata de ventanilla, no es el policía de crucero, es la gran corrupción. Consecuentemente, para resolver el principal problema del país, tenemos que llevar primero a la presidencia de la República a un hombre o a una mujer honestos. En 2018, ustedes van a definir la elección. En 2018 se incorporarán al padrón por primera vez 3.3 millones de jóvenes. 3.3 millones de jóvenes. Pero hay 14 millones de jóvenes entre 18 y 29 años en el padrón electoral. Conclusión, la decisión está en sus manos. Ustedes tienen los recursos intelectuales para racionalizar su voto. Y por el amor de Dios, háganlo, porque el destino del país, aunque suene demagógico, el 2018 está en sus manos. Voten por quien les dé su gana, ese es su derecho, pero por el amor de Dios, hagan uso de los recursos intelectuales de los que los está dotando la Universidad de Sonora, para que su decisión el día de la elección sea a favor de una transformación verdadera en nuestro país. Si ustedes se lo proponen, todas las trapacerías históricas que ha cometido el PRI y el PAN en los procesos electorales serán insuficientes para detener la fuerza de la juventud. El cambio está en sus manos, siempre y cuando asuman la primera responsabilidad, que es votar.
Yo sé que ustedes están inconformes. He recorrido 3 veces el estado y no encuentro a nadie que dé un quinto por el PRI, por el PAN. Todos están hasta la madre. Pero no basta estar inconforme. No basta desahogarse, no basta ir a llorar a Juan Gabriel, la muerte de Juan Gabriel. Tienen que participar. Y lo más elemental, la participación más elemental es con su voto. Y ojalá ustedes, inconformes, que quieran impulsar un cambio, lo hagan de manera organizada para convertir su inconformidad en una fuerza política que sea definitiva para impulsar una transformación de fondo el 2018 en nuestro país. Gracias a todos, jóvenes, por su atención. Ahora que si me quieren regresar el micrófono con una pregunta, pues no es por presumirles, aquí estoy. ¿Cuál fue el motivo de su renuncia en el 2004 a la secretaría? Gracias, muy buena pregunta. Miren, yo no conocía a Vicente Fox, como millones de mexicanos, 4 millones de mexicanos le dimos el voto a Vicente Fox el año 2000 porque nos proponía un cambio que iniciaba por el combate a la corrupción, y yo creí en la palabra de Vicente Fox y asumo la secretaría particular, y luego me nombra vocero, y luego además de vocero me nombra también todo junto director de comunicación. Es decir, me apropié de Los Pinos. Pero más cercano a Vicente Fox que el resto de la población, yo vi que lo que Vicente Fox nos había ofrecido en campaña no era lo que nos estaba dando desde el gobierno. Y como yo no me sumé a su proyecto por un puesto, le renuncié, denunciando todas las fallas estructurales, estratégicas, no chismes, fallas estratégicas que yo registraba en el desempeño del gobierno. La fundamental, desviaciones de fondo, como bien dijo nuestra compañera en la presentación, por desviaciones de fondo del proyecto propuesto a los mexicanos el año 2000. Compañerita, échale. Bueno, para empezar, si la educación es un patrimonio de todos, constituye tanto una responsabilidad social como del Estado. La ignorancia es una forma de esclavitud. Del recorte del presupuesto de 37,000 millones de pesos a universidades públicas en el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2017, indudablemente la Universidad de Sonora tendrá problemas. El fondo de apoyo para el saneamiento financiero, el cumplimiento de becas, las relaciones entre el sindicato. Para empezar, muchos de estos es producido por una clase política parasitaria. Los jóvenes universitarios debemos actuar de manera conjunta para lograr elevar principalmente el presupuesto de nuestra universidad. Los maestros universitarios, y con todo respeto, no nos debe bastar dar cátedra o vivir ante el privilegio de una nómina. Debemos de actuar de manera conjunta para tratar de salvaguardar lo poco que queda, elevar el presupuesto a nuestra universidad, que los aspirantes a nuestra universidad tengan un espacio, como así lo declaró la Etnia Mayo. Ahora bien, doctor Durazo, tengo 2 preguntas para usted. La primera de ellas, ¿cómo se compromete con la Universidad de Sonora para fortalecer nuestra educación, nuestra investigación y nuestra cultura? Y 2, ¿cómo se compromete con los aspirantes a licenciatura para que estos tengan un espacio en nuestra universidad? Muy bien, mira, comparto todo lo que has dicho. Voy a responder las 2 preguntas, salvo una cuestión. Cuando hablas de una clase política parasitaria, hay una tendencia en el país a decir todos son iguales. Y yo les digo nuevamente, fíjense que he sido muy prudente, ni madres. A mí no me metan en ese paquete, no me echen en ese costal en buen plan, tampoco a López Obrador. Porque ustedes, a quienes conocen en el poder, es al PRI, al PAN y al PRD. No han conocido a Morena. Y no se han acercado ustedes a ver cómo gobernó Andrés Manuel en el DF. Nada más les voy a decir que con ahorros de la corrupción, Andrés Manuel construyó 2 hospitales, la Universidad de la Ciudad de México y los segundos pisos, que los segundos pisos los satanizaron y son los únicos que ahora no se cobran en la ciudad. Marcelo Ebrard construyó puentes
en segundos pisos, pero se cobran, y Peña Nieto construyó segundos pisos, pero se cobran al triple de los que cobró Marcelo Ebrard, y los de Andrés Manuel, 0. Entonces, no nos metan en el mismo paquete. ¿Qué puedo hacer por la Universidad de Sonora? Es mucho más amplio. Mira, nosotros proponemos llevar a López Obrador a la presidencia de la República, y perdón, porque tengo que sustentar de dónde vamos a sacar la lana para ayudar a la universidad. Entonces, si llevamos a un presidente honesto o a una presidenta honesta a la República, el Banco Mundial estima que podemos incrementar la eficacia del gasto en 15%, 740,000 millones de pesos. Si llevamos a la presidencia de la República a un hombre austero o a una mujer austera, podemos incrementar el gasto, según el Banco Mundial, en 6.5%, el 21.5%, vamos a cerrarlo en 20%, y el presupuesto, que es de 4.8 billones, lo vamos a cerrar en 5 para facilitar la operación. 5 por 2, 10. Es decir, según el Banco Mundial, con combate a la corrupción eficaz y austeridad, podemos incrementar la eficacia del gasto en 1 billón de pesos. ¿Qué vamos a hacer? Dividir este billón de pesos en 5 bloques presupuestales. Uno para combatir pobreza, que no me voy a meter salvo que les interese. Otro para reactivar el campo. Otro para garantizar salud gratuita, salud y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos. Otro bloque para impulsar la economía. Y un quinto bloque de 200,000 millones de pesos para garantizar que cada joven tenga un espacio en las universidades, y que cada joven que entre a la universidad o desde preparatoria cuente con una beca para satisfacer sus requerimientos económicos mínimos, de tal manera que no haya razones para desertar por razones económicas. Dice Andrés Manuel que él prefiere a un universitario que a un sicario. Y para sacar de las tentaciones de la criminalidad o de las necesidades económicas que encuentran solución en la criminalidad, de estos 7,5 millones de jóvenes, tenemos que garantizarles o bien un espacio en las universidades o bien un espacio en la actividad económica del país. Entonces, lo que vamos a hacer es dedicarle 200,000 millones de pesos para fortalecer, duplicar el presupuesto de la educación, para que la Universidad de Sonora, pero no solo eso, todos los jóvenes que hoy no forman parte del sistema universitario tengan un espacio. Eso es lo que proponemos.